Bueno, pues tenemos el primer mensaje, la primera consecuencia por parte de Turquía, convocando, como decimos, al embajador iraní. Vamos a seguir ahondando en esta cuestión. Amando, quiero saber qué opinas tú también de este incidente y también, bueno, esta última hora, ¿no? El hecho de que Turquía haya convocado al embajador de Irán. Claro, gracias. Primero concuerdo con lo que dijeron Olga y Cristian en buena medida. Primero no se entiende mucho cuál es la estrategia. Yo estoy de acuerdo con Cristian con que el asunto de las municiones ya apareció desde las primeras 48 horas. Es decir, bueno, y si los ataques siguen así, además nuestras municiones de defensa son mucho más caras que aquello que está utilizando Irán para atacarnos. Entonces, esta guerra nos está saliendo mucho más cara y si Irán guarda su arsenal más grande para utilizarlo cuando nosotros ya no tengamos municiones, hablo de países aliados y que tienen bases estadounidenses en la región, va a ser más difícil, o sea, va a ser mucho más costoso, se va a elevar. Y entonces los países árabes de la península van a tener que tomar, eso pretenderían, decisiones más importantes con respecto a su alianza con los Estados Unidos. Con respecto al ataque, al posible misil que se dirigía a, hacia Turquía, yo también tengo la sensación de que podría ser de falsa bandera, porque como hemos visto los ataques de Irán no se hacen con un solo misil, es muy difícil tratarlo de hacer así. El que hayan detenido un misil es medio complicado, puede que haya sido un misil balístico que se perdió, podría ser, pero me parece que es muy difícil que Irán lanzara un solo misil hacia suelo turco. Posiblemente lo que podríamos especular es que la intención hubiese sido el atacar alguna posición estadounidense y por lo tanto de la OTAN en Turquía, pero me parece también muy extraño que esto suceda así. Lo interesante también es la respuesta que tiene la Secretaría de Guerra ahora estadounidense, que es decir, no habría que invocar el artículo 5, ¿no? Y es muy extraño porque uno diría, bueno, pues si es de falta bandera, pues la intención es invocar el artículo 5, ¿no? No, la intención es presionar a algunos países europeos a que contestaran y enviaran fuerzas a Chipre, a modificaran su posición un poco frente a esta no guerra. Eso creo que es importante decir. Hoy tenemos tantos conflictos armados que no son guerras y no son guerras formales, porque se ha evitado la declaración de guerra, son operaciones, tenemos operaciones de nazificación, tenemos operaciones de furia épica, pero no tenemos guerras. Es muy interesante porque formalmente en términos de legislación internacional es un reto, y además con respecto al control que los legislativos tendrían que tener sobre sus ejecutivos en el uso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero mi sensación es que el misil que se detiene, si es de falsa bandera, la noticia, es para modificar un poco la posición de aliados en Europa que no se habían sumado, ¿no? Estaban reticentes a sumarse de alguna manera, de manera positiva, a lo que está haciendo Estados Unidos, más que Irán, más que el gobierno de Israel. Pero si activas el artículo 5, eso obliga al ejército estadounidense a coordinarse con el resto de ejércitos europeos. Y eso no quieren hacer. Me parece que es lo que quieren evitar. La coordinación de por sí ha sido buena en el sentido estadounidense de sus objetivos en Irán con Israel. No quieren meter a más países en la coordinación. Pues suena extraño que Hexet diga, no invocamos el artículo 5. Pues sí, porque no queremos que vengan y nos quieran ayudar, ¿no? Nada más tomen posiciones defensivas, modifiquen sus posiciones con respecto a lo que sucedió. Ahora va a ser muy interesante saber qué resulta de la conversación con el embajador iraní en Turquía, para saber si efectivamente esto es de falsa bandera o si hay una intención de explicarle a Turquía que por razones estratégicas ellos habían intentado atacar una posición estadounidense en su país. Va a ser muy interesante ver qué resulta de ahí, pero no creo que eso vaya a ser así, porque a Irán no le interesa en este momento, me parece, aunque estoy de acuerdo con lo que dice Olga, que parece un poco irracional este asunto de atacar a tantos países y pensar generar algún tipo de simpatía o solidaridad internacional después de haberlo hecho. Me parece que la intención es otra, y uno de los objetivos seguramente es mantener a las fuerzas de la OTAN tan lejos como sea posible de este conflicto armado, ¿no? Nada más quisiera terminar diciendo que
me parece que efectivamente en términos navales y en términos aéreos, las Fuerzas Armadas israelíes y estadounidenses han impuesto condiciones en Irán, pero mientras no haya combatientes en el terreno, no van a poder garantizar la seguridad ni siquiera en el estrecho de Hormuz. Y ese costo, sabe bien Irán, que difícilmente lo van a pagar cualquiera de los dos países políticamente hacia el interior. Los dos gobiernos se enfrentan a elecciones importantes hacia finales de este año. Entonces, va a ser muy difícil que suceda y eso lo está utilizando Irán como la posibilidad de último recurso de defensa, ¿no? Sabiendo que difícilmente alguien va a entrar a invadir el territorio iraní. Y en Irán no hay una figura importante de oposición que pueda liderar una modificación de régimen, ¿no? Por eso la aparición del hijo del Shah, ¿no? Desde el exilio, porque no hay al interior una cabeza importante, y eso pasó en 1879, la revolución. Cuando llega un momento de espiral de violencia muy compleja que no se puede detener, se trae al Shah, se trae al ayatollah del exilio y se organiza lo que hoy conocemos como la República Islámica. Y un poco parece que sucedía así. Estados Unidos pareciera querer hacer un cambio de régimen sin saber cuál es el régimen que quiere imponer. Pareciera que el objetivo de Israel es diferente. El objetivo de Israel nada más es crear una crisis político, territorial en suelo iraní, de manera de mantener al régimen lo más, digamos, debilitado posible, sea el que resulte en 2, 5 o 10 años a partir de este momento. Por lo que quieren hacer era debilitarlo a toda costa, y por eso era importante matar al ayatollah, no dejarlo morir porque era un anciano, pero la idea no era nada más que se muriera. La idea es que había que asesinarlo para demostrar fuerza por parte del gobierno de Netanyahu. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues un momento de tensión en Oriente Medio, pendientes de este choque con Turquía. Vamos a escuchar también al secretario de Guerra de Estados Unidos. La pregunta ahora es si Estados Unidos, si Trump se va a atrever o no a poner botas sobre el terreno. Mientras tanto, vamos a escuchar a Hegseth. Hablaba de esta forma de por qué están atacando contra Irán, de que Irán también quiso asesinar a Donald Trump. Escuchamos a Hegseth. A long time that Iran had intentions on trying to kill President Trump and or other U.S. Officials. And while that was not the focus of the effort by any stretch of the imagination, in fact, never raised by the president or anybody else, I ensured and others ensured that those who were responsible for that were eventually part of the target list. It wasn't the beginning of the effort. We were focused on missiles and launchers, and that's the focus. But ultimately, if we had the opportunity to get at those who are trying to get at Americans specifically, we would. And so we eventually had the opportunity to do that from the air. Bueno, pues en este quinto día de guerra, esta es la pregunta: ¿qué más va a pasar? ¿Cuáles son los próximos pasos por parte de Estados Unidos? Si va a haber o no botas sobre el terreno, y sobre todo, bueno, pues una de las cuestiones que deslizaba Hegseth es que en una semana tendrán el control total de los cielos de Irán. Olga, te quiero preguntar por esto: ¿cuáles son los próximos pasos? Hoy decía Trump que Irán ya está derrotado, pero la sensación no es esta, ¿no? También viendo, por ejemplo, que hoy es capaz de atacar incluso a Turquía, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un conflicto el que estamos viendo en el que, en primer lugar, como decíamos, es muy difícil analizar por la desinformación y sobre todo la narrativa y propaganda que nos encontramos tanto de Estados Unidos como de Irán, como en segundo lugar mucho más difícil el anticiparnos a qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Ahora decía el secretario de Estado de Guerra que Irán tenía como objetivo matar al presidente de los Estados Unidos, pero me ha parecido ver antes, justo cuando lo estabais emitiendo, que decía pero que esto no era el objetivo per se por el que han decidido intervenir Irán, ¿no? Bueno, yo creo que además de matar al presidente de los Estados Unidos, sí, seguramente su objetivo hubiera sido matar a Netanyahu si realmente hubieran tenido capacidad para hacerlo, pero el hecho de que haya países, vamos a decir, enemigos a otros que tengan como foco de mira presidentes de otros objetivos, esto no es algo nuevo, y como Estados Unidos se marca constantemente en su discurso y en su relato, igual que Israel, hablan de un ataque preventivo para garantizar la seguridad y el orden global. Vamos a ver. Aquí, en este análisis, vamos a decir, de propagandístico que tenemos por todas partes, tenemos que ser conscientes de una cosa muy importante, es que si nos basamos en un sistema internacional
liberal, un sistema internacional basado en unas normas que son las que hasta el momento nos daba, por así decirlo, la ONU y los tratados a los que sumaban todos los países. Este ataque es absolutamente ilegítimo, va en contra del derecho internacional porque no existen los ataques preventivos, no están justificados internacionalmente. Tú tienes un ataque de una defensa, una legítima defensa, pero no puedes hacer ataques preventivos. En segundo lugar, en esta narrativa, cosas que me parece importante decir es que, por ejemplo, Rafael Grossi, que es el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, ha reconocido que no tienen pruebas en las que puedan determinar que realmente Irán estaba haciendo un armamento nuclear y que por lo tanto continuaban y pedían que continuaran las negociaciones. Esto me parece muy interesante en primer lugar por varias cosas. Uno, porque yo no creo que la comunidad internacional, ya sea en este caso la ONU o sea en este caso la Unión Europea, pretenda posicionarse contraria a Donald Trump, sino lo que pasa es que pretende mostrarse alejada por dos cosas. La primera es porque Donald Trump no ha tenido en cuenta a la Asociación Internacional, no ha tenido en cuenta a la ONU, además ha reducido drásticamente toda la financiación a la ONU y se ha posicionado en contra de ella, y Emmanuel Macron lo decía muy bien, que no eran conocedores de los ataques que Estados Unidos e Israel iban a hacer a Irán, que lo habían hecho de forma autónoma y al margen de sus aliados. Creo que esto ha dolido mucho en el sistema internacional porque lo que se ha dado a entender es que cuando hay unas normas construidas en las que, bueno, aunque digamos se las salten, pero todo el resto de países y aliados son conocedores de que eso va a ocurrir, pueden levantar incluso la mano. Pero en el momento en el que se hacen este tipo de ataques de una forma totalmente al margen de los llamados aliados internacionalmente, esto ha sentado un precedente, ha dolido principalmente porque mañana puede ser otro país y puede ser uno de los llamados aliados de Estados Unidos los que se está enfrentando a esta situación de un ataque preventivo. Por lo tanto, es una guerra de narrativas ahora mismo para tratar de defender la posición y tratar de defender bueno, pues ¿con quién vas? Porque lo que se pretende ahora mismo es dividir al mundo. Donald Trump ha ido solo a la guerra con Israel. Es más, teníamos declaraciones de Marcos Rubio en los que decía que eran conscientes de que Israel iba a iniciar un ataque contra Irán y que se han visto, bueno, que para prevenir un posible ataque de respuesta frente a Estados Unidos, pues ellos han tenido que sumar de este modo garantizar la seguridad, ¿no? O sea, bajo mi punto de vista, esto ha sido una relativa trampa para Estados Unidos por parte de Israel. La comunidad internacional, como decía, no ha apoyado desde un inicio este ataque. Por lo tanto, si, como decíamos antes, si el ejercicio de Turquía puede ser de falsa bandera o si Irán realmente está haciendo este tipo de ataques, creo que se está equivocando porque lo que está haciendo es posicionar a la comunidad internacional al lado de los aliados, que al final esto es como un tirón de orejas, de lo has hecho sin mí, pero a la hora de la verdad, por supuesto que van a defender el territorio y les van a apoyar. Y yo creo que el ver qué va a ocurrir es muy difícil. Se estaba hablando incluso de armar a los kurdos por parte de Estados Unidos para tratar de movilizar o que hubiera una revolución del pueblo iraní. Netanyahu ha salido varias veces diciendo que el pueblo iraní se rebele, que vaya en contra, que nunca van a tener otra oportunidad. Bueno, si Estados Unidos decide armar a los kurdos, al final tendría que ver lo que está ocurriendo en Siria con los kurdos también, por un lado, por un gobierno que él apoya ahora mismo. Pero bueno, al final lo que nos encontramos es, bajo mi punto de vista, tenemos un conflicto en el que ni los propios implicados saben ni cómo va a acabar ni cuándo. No tienen conocimiento ni constancia de cuál es el objetivo, de si realmente, como bien decías, quieren un cambio de régimen, pero no saben qué régimen poner, o si simplemente quieren una guerra continuada por parte de Israel para debilitar un país que era su enemigo acérrimo y, por lo tanto, poder tratar de tener el control y poco a poco, bueno, pues anular la capacidad también militar de Hezbollah. Pero yo creo que lo que nos estamos encontrando es una situación internacional muy difusa en la que por eso ni siquiera China ni Rusia realmente están interviniendo, ni diciendo per se, ni apoyando directamente este conflicto, porque es un conflicto muy difuso que a la mínima podemos terminar en que aumente la escalada e incluyan muchos más países en esta guerra o en este ataque preventivo, como ellos lo definen, o directamente puede ser la tumba de Donald Trump, que yo creo que por el momento es lo que se está convirtiendo. Bueno, pues pendientes de Trump, al que, por cierto, vamos a escuchar en las próximas horas. Vamos a mirar a su aliado, vamos a mirar a Israel, que anuncia en estos momentos que ha lanzado más de 5.000 bombas sobre Irán. Dice que los aviones de combate continúan consolidando la superioridad aérea en todo Irán, con especial énfasis en la zona de Teherán. Hesed decía que Estados Unidos e Israel van a establecer control completo sobre el espacio aéreo iraní en menos de una semana. Dice que la capacidad militar de Irán está disminuyendo y que ya no puede disparar tantos misiles como antes. Mientras Irán, según Estados Unidos, empieza a bajar su volumen, vamos a contarles que Hezbollah está atacando sitios militares en
Tel Aviv. El ejército libanés, en una declaración, también anuncia que se redespliega en algunas posiciones fronterizas a la luz de la incursión militar de Israel en el Líbano. Estamos muy atentos de lo que pasa en Irán, pero mientras tanto tropas israelíes siguen avanzando en el Líbano, lo que puede ser también pues, uno de los motivos, ¿no? Una de las excusas que expliquen lo que está sucediendo en Irán. Cristian, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Qué te parece estos mensajes por parte de Gesed y también hasta qué punto esto le puede pasar factura a Donald Trump? Sobre todo un poco con lo que estábamos comentando, en el caso de que tenga que enviar finalmente tropas, botas sobre el terreno. A ver, coincido con todo lo que dijo Olga, la mayor parte. Y yo el sábado por la mañana, entrevistado en RT y en Telesur, decía que Trump acababa de destruir su propio gobierno y acababa de destruir su proyecto político. Yo creo que es de esta gravedad lo que ha hecho. Yo en esta misma pantalla el miércoles pasado desestimaba una acción militar por parte de Donald Trump. De estas características por lo menos, y esto, el análisis era basado en el sentido común. Esto es cero ganancia para Trump. Yo creo que una imagen que podríamos hacernos en la cabeza es imaginar a Benjamín Netanyahu y Donald Trump al borde de un abismo, y Netanyahu lo abraza fuerte y salta llevándose a Trump con él hasta el fondo de ese abismo. Creo que en gran medida, y coincido nuevamente, lo reitero con Olga, yo no descartaría que haya sido un engaño al cual obviamente esto no lo libra de responsabilidad a Donald Trump, porque no es una quinceañera incauta como para ser engañado por segunda vez por Netanyahu. ¿Y por qué digo lo del engaño? Porque hay que recordar cómo comenzó la guerra de los 12 días, no vamos a enumerarlo de vuelta porque ya es bien conocido, ¿no? Con este desafío de Netanyahu iniciando algo que Donald Trump explícitamente le dijo que no lo hiciera, por lo menos hasta terminar las negociaciones que estaban llevándose a cabo. El encontronazo de Witkoff cuando iba un sábado por la mañana a negociar el tema de Gaza con Netanyahu, y este perverso le dijo que no, que era Shabbat, que él no podía recibirlo el sábado hasta la noche, y Witkoff se impuso y se hizo recibir el sábado por la mañana. Pero fíjense que Netanyahu parece que respeta el Shabbat para hacer charlas de paz, pero no para matar más de 150 niñas en una escuela en Irán, ¿no? O para matar al líder supremo de un país que no era solo líder político, sino también religioso, con todo lo que esto implica, ese salto al vacío que no tiene marcha atrás, es cruzar el Rubicón. ¿Cómo no lo van a resucitar a Jamenei? Que aparte, dicho sea de paso, y entiéndase de qué forma lo digo, a Jamenei le hicieron un favor. Un hombre de 86 años con una salud débil, que le quedaba poco tiempo, y lo elevaron al altar de los mártires en la religión chiita, elevándolo prácticamente a un estadio de santidad. Entonces, esto es lo que explica que para Irán esto es una lucha a todo o nada, y es difícil de explicar cómo Donald Trump se dejó arrastrar a esto. También declaraciones que mencionaba Olga, si no me equivoco, de Marco Rubio, diciendo que no había sido el origen de esta operación la decapitación del régimen, ni el cambio de régimen, desmarcándose un poco de algo que muchos sostienen, que el misil que arrasa con Jamenei y con parte de su familia era un misil israelí, lo mismo que el ataque contra la escuela de las niñas estas que fueron asesinadas, que no fue un daño colateral, porque hay quienes sostienen que fue más de un misil el que se dirigió a ese objetivo. Esto obviamente, repito, es para llevar a un lugar que ya no tiene retorno. Y lo paradójico, y con esto cierro, primero, Irán sabe que está, si bien en algún momento de la historia Israel estaba rodeado de enemigos, hoy creo que el que está rodeado de enemigos es Irán, y por eso que hablábamos de esta reacción, y llevar a un callejón sin salida a alguien es la peor táctica que se puede tener, es lo que están haciendo con Irán.
y paradójicamente Donald Trump eligió, en lugar de decantarse por, que después podemos profundizar, pero por su presidente Vance o Tulsi Gabbard, que sí son incondicionales del MAGA y que abogaban por seguir en la vía diplomática, se dejó llevar por Netanyahu y por alguien que era anti-MAGA y que es de los neoconservadores, que es Marco Rubio, los que en definitiva solapadamente quieren, igual que los globalistas europeos, el fracaso del proyecto que supuestamente vendía Trump como soberanista frente a los globalistas. Así que sí, considero que todos están arrojando un puñado de tierra sobre el ataúd del MAGA y del mismo Donald Trump. Bueno, pues pendientes de Trump y del coste político que esto pueda tener, como se pueden imaginar, todos mirando ya estas elecciones de noviembre, vamos a mirar también, bueno, pues al ritmo de esta guerra. Les contábamos que ya estamos en las primeras 100 horas, ya estamos en el 5.º día de guerra y tenemos, bueno, pues números que llaman la atención en torno a los misiles lanzados por parte de Irán. Se habla de que el 28 de febrero, es decir, el primer día de conflicto, Irán lanzó 90 misiles. En el segundo día, el 1 de marzo, Irán habría lanzado 65 misiles. El segundo día, el tercer día de conflicto, el segundo día de marzo, Irán habría lanzado 25 misiles y el 3 de marzo, es decir, ayer mismo, en el cuarto día de guerra, Irán habría lanzado 20 misiles. Funcionarios occidentales estiman que Irán posiblemente solo tenga unos días de ataques con misiles. El número de lanzamientos de misiles, es información de Wall Street Journal, está cayendo. A ritmo actual, Teherán solo tiene varios días más de potencia de fuegos, lo que apuntan funcionarios occidentales. Aún así, la disminución también podría deberse a que Irán está reteniendo misiles para que sus operaciones puedan durar más tiempo. Este declive se debe también a los ataques por parte de Estados Unidos y de Israel, no solo a los sitios de fabricación, a los sitios de producción de misiles, sino también a los sitios de lanzadores. Aunque su capacidad para disparar los misiles, sobre todo los más sofisticados, sigue disminuyendo, Irán todavía puede mantener un ritmo constante de ataques con sistemas más económicos, como sobre todo los drones, los famosos drones Shahid. También existe la opción de que autoridades iraníes estén optando por conservar parte de su arsenal. Los funcionarios señalan que Teherán todavía mantiene capacidad de sostener un ritmo constante, pero sí que señalan que, bueno, pues está cayendo su producción de misiles. Esto podría influir de forma significativa en la dinámica del conflicto regional. Pendientes de esta información, de esta última hora, como decimos, del diario Wall Street Journal. Amando, te quiero preguntar por lo mismo, desde el foco, desde el prisma de Estados Unidos, ¿cuánto puede suponer, cuánto le puede costar esto a Donald Trump? Me parece que el costo va a ser muy alto. Ya se refleja la impopularidad de la acción militar en Irán, que se suma a la ya prominente impopularidad del régimen de Trump hacia el interior. Los propios republicanos ven muy complicadas el escenario hacia las elecciones del próximo noviembre y es un reflejo más de la falta, más bien de la debilidad de la autoridad de los Estados Unidos hacia el exterior y por eso el necesario uso de fuerza descoordinado o solamente coordinado con los israelíes. Me parece que es el punto más importante en los Estados Unidos para la opinión pública es que el gobierno de Donald Trump no ha podido explicar cuál es la racional de la acción militar y cuál es el objetivo, ¿no? Y no ha podido tampoco explicar cómo es que se iniciaron las acciones. Comenzaron diciendo, haciendo recurso de la idea de que el gobierno iraní estaba cerca de volver a obtener capacidad nuclear, armamento nuclear, cuando el año pasado habían dicho que ese programa había sido destruido por completo. Después el señor Marco Rubio dio a entender, por desgracia, que lo que habían hecho es, digamos, apoyar a un aliado, que es Israel, y en el sentido de apoyar quiere decir como secundar. Es probable que el ataque directo al ayatollah haya sido planeado y avisado por parte de Israel a los Estados Unidos de que lo iban a perpetrar,
y que esto iba a incrementar el nivel de conflicto entre los dos, y los Estados Unidos tuvieron que decidir si entraban o no, si apoyaban a Israel en esta acción, y me parece que los enviados estadounidenses a este tipo de negociaciones diplomáticas, incluyendo el señor Kushner, ¿no? Ha de haber llegado a la conclusión de tener que convencer a su propio gobierno de que había que participar activamente en esta acción militar en contra de Irán para tratar de forzar un cambio histórico en la región, no perderse de colgarse algún tipo de medalla de la que pudiera resultar esto, de la crisis política en Irán, o de la posibilidad de cambiar de régimen a una república o a una renovación de la monarquía, y así es como se arrastra a los Estados Unidos a la acción. La última declaración terrible que da Donald Trump el día de ayer, en donde dice que es un poco como una corazonada de él, que los iraníes podrían atacar primero y entonces decidieron atacar. Lo único que genera en la opinión pública estadounidense es la idea de que no queda claro por qué se iniciaron las hostilidades, y mucho menos queda claro cuál es el objetivo, cuál es el fin, y esto me remite a la información que presentabas en este momento sobre que posiblemente Irán se está quedando sin capacidad de lanzar más misiles. Es probable que fuera así, y entonces la pregunta ¿es ese el objetivo de la guerra? Que Irán deje de tener misiles balísticos o capacidad de lanzar estos misiles balísticos. Me parece que no es suficiente que, de nuevo, controlar el espacio aéreo o el acceso marítimo de buena parte de Irán. Lo que se requiere es una acción hacia el interior, y de nuevo eso va a requerir tropas en el campo, y nadie está dispuesto a pagar ese precio. Los Estados Unidos no lo van a hacer, a menos que ya sea efectivamente, como decía Cristian, la idea de lanzarse completamente al vacío y tratar de sacar algún tipo de positivo político de haberse lanzado, digamos, a esta aventura que no parece tener pies ni cabeza, ¿no? Acaba de suceder unas elecciones primarias importantes el día de ayer, especialmente en Carolina del Norte y en Texas. Se ve interesante la lucha, especialmente porque en Texas los republicanos requieren en sus primarias ganar por más del 50%, y esto va a llevar a una segunda vuelta en esa competencia, y entonces eso quiere decir que mientras los demócratas ya tienen un candidato, los republicanos todavía se van a dar un encontronazo político para definir quién es el encontronazo, y eso puede debilitar un poco la posición de cualquiera de estos dos candidatos frente al demócrata. ¿Sería un gran logro? Sí, sería un gran logro, después de, me parece que como 60 años de que los Estados Unidos, Texas no tiene un senador demócrata. No es el fin del trumpismo, ni no sé si necesariamente de MAGA, pero sí es un debilitamiento importante lo que puede resultar de las acciones militares en Irán. No solamente porque el movimiento MAGA es un movimiento en contra de las guerras en el exterior y del gasto de recursos estadounidenses en el cambio de régimen en otros países, sino porque la falta de claridad cada vez es más evidente en la población estadounidense, y por el otro lado, el ciudadano estadounidense común no está viendo ningún beneficio. En realidad, el beneficio que había, de hecho, citado Donald Trump hace una semana más o menos, cuando se hizo el State of the Union, es: hoy tenemos precios de gasolina muy, muy bajos, como siempre él dice, en la historia no ha habido precios más bajos, y ahora dice, bueno, va a subir un poco la gasolina, pero es temporal, no se preocupen. Es decir, el problema aquí es que el ciudadano común estadounidense no ve ningún beneficio en el ataque a Irán, y esto le va a costar de manera importante políticamente al señor Trump y al Partido Republicano.